Mi nombre es Elío Arismendi Zamaya, magíster en Ciencias Penales y en esta oportunidad en calidad de docente universitario de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. En esta oportunidad vamos a tratar uno de los temas de relevancia nacional e internacional, esto es, protocolos internacionales y legislación nacional respecto al delito de trata de personas. En esta oportunidad, el delito de trata de personas, como temática a desarrollar, estaría vinculada, en primer lugar, para ubicar su nomen juris según el Código Penal vigente. En segundo lugar, se expondrá cuál es la realidad jurídica típica de este delito según nuestra legislación nacional. De la misma forma, se estudiará o se identificará cuáles son los centros de acopio o los centros de reclutamiento de las víctimas en el delito de trata de personas en el Perú. Asimismo, tendremos que analizar cuáles son los verbos rectores de este delito y la forma como se consuma de manera instantánea la mencionada conducta típica, para finalmente ubicarnos en los diversos departamentos de mayor afluencia del delito de trata de personas y emitir las conclusiones respectivas según el delito mencionado. El delito de trata de personas presenta una nutrida problemática en la legislación nacional, y esto por dos aspectos. El primero, por la trascendencia del problema, es decir, el delito de trata de personas es una figura que causa mucho daño a la sociedad por cuanto afecta de manera letal al núcleo fundamental del ser humano, esto es, la dignidad del mismo. Por otro lado, la problemática está en la creciente demanda de víctimas que no solamente están por las figuras convencionales en el Perú, esto es, no solamente por tema de actividades sexuales, sino además hoy la figura se ha expandido para efectos del tráfico de órganos y además la vinculación a la existencia de organizaciones criminales que están incurriendo en la captación de menores de edad en diferentes partes del Perú con una sola finalidad, esto es, con fines de explotación en merma del bien jurídico tan valioso para el ser humano como es la libertad personal. El instrumento jurídico de mayor relevancia que asume y que regula el delito de trata de personas es el Protocolo de Palermo, también conocido como Protocolo contra la trata de personas. Este protocolo ha sido denominado como protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Este protocolo tuvo vigor el 25 de diciembre del 2003 y su finalidad es proteger al ser humano, básicamente su dignidad, ante este fenómeno de explotación moderna. El segundo instrumento jurídico de carácter internacional es también de gran relevancia. Esto es, nos referimos al Convenio 29 de la OIT relativo al trabajo forzoso u obligatorio. Este instrumento internacional, este protocolo, ha sido ratificado por el Perú el 1 de febrero de 1960. La razón de existencia de este instrumento legal es evitar el trabajo obligatorio y forzoso del ser humano. El tercer convenio o el tercer protocolo de carácter internacional es el convenio 182 de la OIT relativo a las peores formas de trabajo infantil. Este protocolo fue ratificado por el Perú el 10 de enero del año 2002. La finalidad de este protocolo es evitar el maltrato y el trabajo forzado mirando exclusivamente al menor de edad, es decir, al infante, toda vez que la finalidad de esta legislación es proteger el interés fundamental del niño. El cuarto instrumento jurídico de carácter internacional está denominado como la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención ha sido ratificada por el Perú el 4 de septiembre del año 1990. La misma finalidad del legislador, en este caso de los países, ha sido fundamentalmente proteger
los derechos del niño en todos sus extremos, es decir, evitar que sean llevados a fines espurios de explotación. El quinto protocolo resulta ser la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. Este protocolo ha sido ratificado por el Perú el 20 de abril del año 2004. Es necesario precisar que esta convención lo que busca es que los menores de edad no puedan ser incursionados en una de las actividades delictuales de mayor rentabilidad para el crimen organizado, esto es, el tráfico o el turismo sexual, conocido como pornografía de menores o en su defecto venta de menores de edad con fines de actividad sexual. El siguiente protocolo es conocido como Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía. Este protocolo internacional ha sido ratificado por el Perú el 8 de mayo del año 2002. En ese sentido, la finalidad de esta institución jurídica es evitar que los niños, los menores de edad, estén inmersos en la prostitución infantil y en la utilización de esta actividad que es muy lucrativa para el crimen organizado, como es la pornografía en menores de edad. El último instrumento legal, denominado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ha sido ratificado por el Perú el 23 de enero del año 2002. Y la finalidad va en el mismo sentido que los anteriores instrumentos legales, esto es, proteger al ser humano en todas sus facetas a efectos de evitar la explotación del mismo. El Perú no es ajeno a su legislación respecto al delito de trata de personas. Para empezar, es necesario precisar que la Carta Magna, bajo el sistema de codificación que tiene el Perú, que es la ley supralegal, es decir, la norma de normas, la ley de leyes, me refiero a que la Constitución Política del año 1993, en el artículo 1, establece de manera puntual una de las finalidades del Estado, esto es, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En ese sentido, es el Estado en donde se preocupa como ente superior para proteger al ser humano en su dimensión de digno frente al resto. Por otro lado, el Código Penal, en el artículo 182, inicialmente, Código Penal del 91, aprobado por Decreto Legislativo 635 del mes de marzo del año 1991, inicialmente registró este delito dentro de la figura típica conocida como proxenetismo. En ese sentido, la trata de personas, al menos en el Código Penal inicial, en sus propios artículos, es decir, en el 182, no se registraba como delito de trata de personas, sino dentro del delito de proxenetismo. Resulta que posteriormente, el 8 de junio del año 2004, mediante Ley 28.251, el artículo 182 del Código Penal es modificado por primera vez y se ingresan algunas figuras propias de delito de trata de personas con respecto a los verbos que están hoy en alguna forma registrados, como es captar o transportar con fines de explotación a las personas. Posteriormente, el 16 de enero del año 2007, mediante Ley 28950, se abrogó el artículo 182 del Código Penal, pero no se eliminó el contenido del mismo, sino que el legislador realizó una mutación de la ubicación del nomen juris de este delito, es decir, el contenido del artículo 182 pasó a ser ubicado en el artículo 153 del Código Penal, lo que significa que esa mutación de ubicación del artículo nos lleva a cambiar el objeto de protección. Esto es, inicialmente se consideraba que el delito de trata de personas inmerso en la figura de proxenetismo lo que protegía era básicamente la libertad sexual. Sin embargo, a partir de esta ley, la 28950,
Se cambia el objeto de protección y se ubica en el artículo 153 del Código Penal. Por lo tanto, el objeto de protección hasta el día de hoy es la libertad personal. Posteriormente, el 21 de octubre del 2014, mediante Ley 30-251, se agregan algunas figuras y es necesario precisarlas con algunos verbos de comisión instantánea. Nos referimos a los verbos captar, transportar, trasladar, acoger, retener. Y además se agrega una figura por primera vez en la legislación nacional, el financiamiento. Es decir, financiar bajo un contexto eminentemente lucrativo a determinadas organizaciones o personas que buscan los fines de explotación resulta ser un delito. Finalmente, el 21 de octubre del 2014, el legislador nacional aprueba y se promulga la Ley 30.251, respectivamente, en la cual se agregó la forma inexistente del consentimiento del mayor de edad en cualquier forma de explotación. Por tanto, carece de efectos jurídicos dicho consentimiento. Es decir, hoy, en el Perú, el consentimiento bajo un contexto de fines de explotación, cualquiera sea su modalidad, es inexistente. Podemos concluir esta temática afirmando lo siguiente. El delito de trata de personas tiene una regulación tanto nacional como internacional. Cuando decimos nacional nos encontramos con toda esta gama de figuras delictivas en el Código Penal. Es decir, desde el año 1991, el Código Penal Nacional reguló el delito de trata de personas ubicándolo en los delitos contra la libertad sexual, es decir, en el artículo 182 respectivamente, bajo la figura de proxenetismo. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, esta figura cambió y hoy se encuentra ubicada en los delitos contra la libertad sexual, específicamente en el artículo 153 del Código Penal, tanto en su forma simple como en su forma agravada. Por lo tanto, esta figura delictiva también tiene un amparo en el mundo internacional. He mencionado anteriormente diversos protocolos, siendo el de mayor relevancia el protocolo de Palermo. La segunda conclusión, respecto a la temática expuesta, podemos afirmar que tanto los convenios como los protocolos expuestos anteriormente, por los cuales el Perú ha sido parte, es decir, los ratificó, formarían parte de la legislación nacional, conforme establece el artículo 55 de la Constitución Política del Perú. Es decir, estos protocolos, en la medida que son ratificados por el Perú, son de obligatorio cumplimiento por parte de los jueces y fiscales en todo el escenario nacional. La tercera conclusión a la cual podemos arribar es necesario precisar que estos tratados internacionales, estos protocolos internacionales, tienen la naturaleza de protocolos de carácter constitucional, es decir, protegen bienes jurídicos que tienen el escenario de derechos fundamentales, por cuanto la libertad personal del ser humano, ligado a un núcleo fundamental de primera generación como es la dignidad del ser humano, tiene una trascendencia propio de los derechos fundamentales. Por lo tanto, estos tratados tienen la misma, bajo un contexto de convencionalidad, tienen la misma fuerza que un tratado de derechos fundamentales. Una última conclusión, podemos afirmar que el Código Penal Nacional, aplicado de manera concreta, una modalidad que aparentemente fue descuidada inicialmente en el Código Penal del 91, en el artículo 182. Hoy hay verbos rectores fijados de comisión instantánea, como es el financiamiento, el transporte y la retención. En el caso concreto, estos verbos rectores, conforme se ha mencionado anteriormente, nos permiten o nos advierten que la naturaleza de este delito respecto a la conducta es un delito de mera actividad o también conocido como delito de comisión instantánea.